Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para nosotros comenzar con este tercer Congreso Argentino de Derecho Ambiental. La verdad que todos los que hemos participado de alguna u otra manera en la organización, los que estamos aquí, también Silvana Terzi, Ana Salerno, Eduardo Congos y todo el grupo de Planeta Verde Argentina, ha sido un esfuerzo muy grande, pero valió la pena porque este año además tiene lo especial de que estamos festejando los 10 años del Instituto del Derecho por un Planeta Verde Argentina, creado en aquel congreso de Calafate en el año 2004. Y bueno, ver seguramente cada uno de los que tienen muchos años más que yo trabajando en esto se los van a comentar, pero ver lo que ha crecido la participación y el análisis de la problemática ambiental desde aquel momento hasta ahora, la verdad que es fenomenal y para nosotros es una alegría enorme tener a tantos amigos aquí hoy de todo el país y siempre pensamos este congreso como un encuentro de fin de año también para coronar la innumerable cantidad de actividades que hacemos y de las cuales participamos a lo largo y a lo ancho del país. De manera que, bueno, nada más que agradecerles, nunca somos muy formales en estos actos porque así hemos aprendido de nuestros mayores, pero bueno, sí homenajearlos un poco a todos ellos, aquí están presentes, no quisiera nombrarlos a todos para no olvidarme de ninguno, pero siempre con Gustavo, con Federico, con Guillermo y con todos los chicos pensamos en esta actividad como para devolverle un poco a todos estos profesores que nos van a acompañar hoy todo lo que nos dieron a nosotros y bueno, todo lo que le dan en materia del análisis jurídico ambiental en particular a nuestra doctrina y a nuestro país en general. Así que esperamos que todos ustedes disfruten este congreso de la misma manera que nosotros disfrutamos al organizarlo. Y bueno, también como el centro de operaciones de todo nuestro grupo, entre comillas, ¿no? es esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, a partir de la carrera de especialización de Derecho Ambiental que dirige Ricardo Lorenzetti y coordina también Néstor Cafferata. Queremos agradecer también muy especialmente la presencia de la señora decana, la profesora Mónica Pinto, por acompañarnos hoy aquí. A quien bueno, le agradecemos muy especialmente y le cedemos la palabra para que nos salude y dé por inaugurado este congreso. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, sean muy bienvenidos. Es un placer recibirlos en esta aula magna de la Facultad de Derecho. Básicamente estoy aquí en mi condición de ama de llaves de la casa para decirles que para la facultad es un placer poder ser la sede de este Congreso de Derecho Ambiental. Como ustedes saben, uno de los coorganizadores, lo acaba de decir Pablo, de este congreso, es la carrera de especialización en Derecho Ambiental de la facultad. Esa carrera que se inscribe en el departamento de posgrado de la facultad es un ejemplo importante de cómo nosotros entendemos que tenemos que enfrentar los desafíos de la sociedad y del derecho en el mundo actual. Recién hablábamos con el doctor Lorenzetti que hace 40 años estas cosas no se planteaban con esta visión. Digo, los recursos naturales existieron siempre, sin perjuicio de lo cual esa visión de bien global común que tiene el medio ambiente no estaba dada en su momento. Sin perjuicio de eso, la facultad, que siempre tuvo una mirada interesante sobre el tema de los recursos, fue cambiando y fue evolucionando su aproximación a este tema. La carrera de especialización, que fue una propuesta que le trajo Ricardo Lorenzetti a la facultad con el doctor Cafferata, lleva ya varios años, ha producido varios graduados y es importante ver cómo esos graduados están en esta sala hoy colaborando para que esta actividad se lleve a cabo. Nosotros, este tipo de realizaciones, este tipo de concreciones son las cosas que la facultad festeja. Que se pueda seguir formando a los graduados de Derecho en materias importantes, en desafíos que tienen que ver con el cómo y el cuándo, no solamente de la sociedad en que vivimos, sino de la calidad de vida que tenemos en esa sociedad, y que esa formación además permita devolver, no solamente en insumos académicos, en la calidad de
de la enseñanza y el aprendizaje, del manejo académico de los temas, sino que también permita que los profesionales que aquí se formen puedan contribuir con su trabajo y con su visión, desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde todos los lugares, a poder tratar estos temas adecuadamente y con sentido de bien global común. Así que muchísimas gracias por habernos pedido ser la sede, estamos contentos de serlo, les agradecemos a todos ustedes que hayan llenado esta aula magna. No somos insensibles a que hoy es 12 de diciembre y el aula está llena, doctor Lorenzetti, y les deseo realmente un diálogo fructífero, un intercambio importante, y estoy segura que en ese sentido estas jornadas este congreso va a ser un éxito. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora. Le agradecemos la deferencia y la liberamos para que continúe con sus actividades. Muchísimas gracias. Me toca a mí decir muy breves palabras introductorias de esta jornada. Yo cada año que lo hacemos, me sorprende gratamente ¿no se escucha? Me sorprende gratamente, digo, esta asistencia, encontrar esta aula magna de la Facultad de Derecho repleta de ambientalistas, porque en definitiva quienes están acá presentes nos une esa vocación por la defensa del medio ambiente, y esa fue la idea justamente que nos animaba en el año 2004 cuando promovimos la formación del Instituto del Derecho por un Planeta Verde, cuyo objetivo era difundir los conceptos de medio ambiente, calidad de vida, desarrollo sustentable a través de cursos, jornadas, conferencias, investigaciones. Fruto de esa iniciativa es el posgrado de Derecho Ambiental de la Universidad de Buenos Aires, la revista de Derecho Ambiental, y este grupo de colegas y amigos, y muchos de los que están acá, forman parte de esa idea común, que es simplemente de tipo académica, promover, formar a los operadores jurídicos en temas ambientales. Nosotros lo consideramos de vital importancia, y de hecho acá hay muchos profesores de la carrera, distinguidos, magistrados, funcionarios judiciales, graduados, y otra gente que nos acompaña siempre en este tipo de iniciativas. En realidad tenemos muchas cosas para festejar. Se cumplen 10 años de Planeta Verde. Casualmente en el año 2004 ingresaba en la Corte el actual presidente de la Corte, el doctor Lorenzetti, de manera que se cumplen 10 años de la presencia del doctor Lorenzetti en la Corte. Tenemos una jurisprudencia ambiental de avanzada de nuestra Corte Suprema de Justicia. Se creó este año la Oficina de Justicia Ambiental. Cumplimos 20 años de la reforma constitucional. El constitucionalismo verde desembarca en la Constitución Nacional en el artículo 41 con la reforma, de manera que hay infinidad de razones para festejar, y nada mejor que la compañía de todos ustedes en este evento. Finalmente, quiero expresarles mi agradecimiento al grupo joven de Planeta Verde. Yo hace un rato le decía a Ricardo que en realidad nosotros acumulamos juventudes, pero los más jóvenes están acá al costado. Feder, Guillermo, está por ahí Eduardo Congos, Pablito, Gustavo, este grupo extraordinario que nos acompaña, y gracias a ellos es el resultado de la organización y la logística, anda por ahí Silvana, de la organización y la logística de este evento. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, a continuación voy a dar comienzo a la conferencia inicial del tercer Congreso de Derecho Ambiental en Argentina, acá en esta sede de la UBA. Va a estar a cargo del doctor Ricardo Lorenzetti, quien, como decía Pablo, en este contexto de amigos, me permito no hacer una presentación formal, simplemente decirle que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Es el presidente de la Comisión de Reformas del Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado. También, como decía bien Néstor, Ricardo Lorenzetti, hace 10 años, junto con un grupo de amigos que aquí están presentes, creador de Planeta Verde Argentina. Así que bueno, agradecemos muchísimo su presencia, realmente nos honra que esté aquí presente y nos llena de fuerza para seguir trabajando en este congreso en los próximos que vendrán. Doy paso así al doctor Lorenzetti para que comience esta conferencia inicial. Bueno, yo me voy a parar para poder verlos a todos y pedirle disculpas porque estoy bastante resfriado, casi sin voz. Espero llegar al final. Pero bueno, me sumo a todos los agradecimientos. En primer lugar, a la Facultad de Derecho que nos brinda este ámbito, que es un ámbito muy importante porque aquí se desarrolla la carrera de Derecho Ambiental y además una tarea muy relevante que es la interdisciplinariedad, es decir, el diálogo entre esta carrera y otras que se dan aquí en la facultad. También es muy importante agradecer a todos aquellos que se han involucrado a lo largo y a lo ancho del país, tanto en el Poder Judicial como en la abogacía, como en la actividad de la sociedad civil, en los temas ambientales. Hace 10 años, cuando se creó Planeta Verde, había ya una tradición, pero el cambio que se ha producido en la Argentina en la última década en materia ambiental ha sido extraordinario. Hoy creo que es en América Latina, junto con Brasil, son los dos países que lideran la cuestión ambiental y también lo diría a nivel internacional. Voy a hacer luego una referencia a eso, pero me parece que esa potencialidad es muy importante y es el resultado de la creación de muchas organizaciones no gubernamentales y de mucha gente que se ha ido formando en todo este tiempo y participa. Creo que es muy importante también señalar que eso es federal, no es un fenómeno capitalino, sino que en todo el país hay representantes y todo eso empuja, porque nuestro país tiene muchas riquezas que defender. Queremos también agradecer a toda esta juventud, a estos chicos de los cuales estamos tan orgullosos, porque son los que han organizado este evento y son los que llevan adelante la mayoría de las actividades que realiza el Instituto Planeta Verde. Y finalmente también agradecer la presencia de muchos expositores y nacionales y extranjeros como Sheila Abed, que están aquí, que en realidad no es extranjera, es parte de la región y es una compañera de muchos años de trabajo en materia ambiental. También agradecemos mucho la presencia que ya estuvo, ya también es casi argentina, también nuestra querida amiga de Brasil, que hace unos pocos días, hace una semana, no sé, o 15 días, se hizo aquí en la facultad el encuentro de procuradores. Procuradores que en Brasil tienen muchísima relevancia en materia ambiental, y luego hicieron una red, y esa red de procuradores que hoy está trabajando cooperativamente es muy importante para entender un aspecto central de este fenómeno ambiental, que es la idea de que el conflicto ambiental supera las regiones, supera las ciudades, y la formación de redes es muy, muy importante. Así que a todos los amigos de Brasil le damos también la bienvenida. Lo que voy a hacer yo es una referencia a la implicancia que tiene la materia ambiental dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, recientemente sancionado, que para comenzar creo que es muy importante decir, es el primero en el derecho comparado que tiene una regulación íntegra de la materia ambiental y que coordina la cuestión ambiental dentro del derecho común, la Constitución y la legislación especial. Esta es una innovación dentro del derecho comparado. Pensemos que los códigos civiles son un fenómeno de la
codificación del siglo XIX. En el siglo XIX no se pensaba realmente en la existencia de cuestiones ambientales y el tratamiento legislativo que se daba a aquello que llamamos ambiente hoy en día es lo que nos dijo la decana, es decir, el tratamiento de los recursos naturales. Yo hace ya unos años escribí un artículo sobre la historia de cómo se trataba la cuestión ambiental y me parece que es bueno recordar que en toda esa tradición legislativa los recursos naturales eran el supuesto de hecho de regulación de la norma, es decir, un rol pasivo. Había una ley o un código que se refería a la tierra o se refería al agua, los mares eran cosa de nadie, res nullius, pero en general los recursos asumían un rol pasivo y la regulación normativa de los códigos civiles como también de las leyes especiales en general protegían otros bienes jurídicos, no el ambiente. Como consecuencia de la protección de otros bienes jurídicos se refería indirectamente a bienes que hoy consideramos ambientales. Por ejemplo, en el derecho público, cuando surgieron las ciudades, se regulaba la salud pública, es decir, se pretendía cuidar la salud pública. Como consecuencia de eso, había leyes que indirectamente se referían al agua. Así podemos citar muchísimos ejemplos en el derecho público. Y en los códigos civiles se regulaba la relación del titular del dominio con la cosa. La cosa tiene un rol pasivo. Entonces tenemos que todos los códigos civiles de Occidente regulan, tienen capítulos destinados a la relación del titular de dominio con los bienes. Toda esta tradición es lo que hemos cambiado ahora, porque la cuestión ambiental tiene un rol activo, es decir, ya no es solamente pasivo, sino que es activo en el sentido de que genera regulaciones jurídicas. No se trata de la protección de otros bienes jurídicos y como consecuencia de eso proteger al ambiente, sino por el contrario, el ambiente es el bien jurídico protegido. No se trata de que los bienes ambientales tienen un rol pasivo, sino que por el contrario, tienen un rol activo, generan categorías normativas, generan leyes. Este es un cambio muy importante en la tradición histórica y en el modo en el cual se legisla. Entonces, reitero, en este código el ambiente ya no tiene un rol pasivo, sino activo y además es un bien jurídico protegido. La primera sección donde notamos eso es justamente en la introducción del código, porque es un código que regula los derechos individuales y los de incidencia colectiva. Y es un código que se refiere a las fuentes y es un código que se refiere a la interpretación. Estos primeros artículos del título preliminar son muy importantes. En primer lugar, cuando hablamos en el artículo primero y segundo de las fuentes y de la interpretación, hay una cuestión que es trascendental en materia ambiental, porque en la materia ambiental tenemos tratados internacionales, constitución, código civil, legislación infraconstitucional, legislación especial, legislación nacional y legislaciones locales y legislaciones administrativas. Toda esta variedad es ciertamente compleja y había que ponerla en orden. Entonces, lo que se hizo con estos artículos 1 y 2 es tratar de brindar criterios para poner en orden el sistema de fuentes en el derecho argentino. Entonces, nosotros, ¿qué decimos? Es que hay una correlación entre la Constitución, el Código, la legislación especial, en este caso la Ley General del Ambiente, y las legislaciones que se refieren en las provincias, que son básicamente legislación provincial administrativa. ¿Cuál es la correlación? Que debe ser coherente. El artículo 2 brinda los criterios de interpretación y dice
que debe buscarse la coherencia entre todos estos sistemas de fuentes. Esto es lo que en la doctrina brasileña, en la doctrina alemana, Claudia Lima Márquez en Brasil, Eric James en Alemania habló de diálogo de fuentes. No, aquí lo hemos introducido en el artículo 1 y en el artículo 2. ¿Qué significa esto para la práctica? Para la práctica es muy importante porque al hablarse de la coherencia en el sistema de fuentes y en la interpretación, cuando nosotros tenemos un caso ambiental y hay leyes que se contradicen entre sí, el principio general es ambiental. Y esto ya lo establece la Ley General del Ambiente al regular la precedencia lógica de las cuestiones ambientales en materia de interpretación. Pero ahora está en el Código. Entonces, tenemos nosotros que la Constitución habla del ambiente, los tratados internacionales, el Código y toda la legislación especial debe ser interpretada de manera coherente. Esta estructura de principios también tiene mucha influencia en otro aspecto que hoy se está discutiendo mucho a nivel internacional, que es la de los tratados internacionales. En materia internacional hemos tenido una época en la cual la materia ambiental avanzó muchísimo en los tratados obligatorios, aquellos que generan obligaciones para los estados. Y luego esos tratados, en nuestro sistema, muchos de ellos son calificados como derechos humanos y tienen aplicación directa. Pero esto duró un tiempo. Hoy la tendencia es contraria. ¿Por qué? Porque la protección del ambiente está retrocediendo en el mundo, más que avanzando. Y los tratados no son obligatorios, sino que son declarativos, lo que llamamos soft, aquellos que son meras declaraciones. Si ustedes leen los tratados internacionales, muchos de ellos son acumulación de declaraciones que no tienen una obligatoriedad, o por lo menos lo que la doctrina llama aplicación directa. Entonces, ¿cuál es el tema que se discute hoy? Es que muchas de las declaraciones de los tratados son aplicadas por los poderes judiciales, aun cuando no sean obligatorios para los estados. El soft law es aplicado por los jueces. Si ustedes recorren la jurisprudencia, aquí y en Brasil hay mucho más que aquí todavía, se citan preámbulos de la Declaración de Estocolmo, preámbulos de la declaración, más los preámbulos a veces que las propias normas de los tratados, la Declaración de Río, el Río +20, muchas declaraciones que están en tratados internacionales que no son obligatorias, pero se transforman en obligatorias por vía de la interpretación o la incorporación en sentencias judiciales. Hay muchísimas sentencias judiciales que incorporan el soft law y le dan obligatoriedad en la aplicación directa en un caso. Esto es muy interesante, es un fenómeno que está produciendo en estos años como consecuencia del retroceso de los tratados que tienen obligatoriedad. Por eso es que es tan importante estos artículos 1 y 2 que establecen este diálogo de fuente. Nosotros hoy vamos a poder aplicar directamente tratados internacionales en materia ambiental en las sentencias judiciales, invocando este sistema de fuentes abierto y complejo y no cerrado y autosuficiente como era el código anterior. Porque los códigos en general son cerrados y autosuficientes. Dentro del código está todo. Ahora este es un sistema abierto en materia de fuentes y entonces uno puede traer de distintas fuentes principios. Y por eso hablamos también segundo tema es la constitucionalización del sistema de fuentes. Es decir, que muchas de las normas de derecho constitucional tienen aplicación directa en el campo de las relaciones privadas y esto está en el código y está en materia ambiental. Y el tercer punto de estos dos artículos es que en materia de fuentes también hace referencia al correlacionarse con el artículo 241, que cuando se aplica la norma hay un piso mínimo. Piso mínimo. ¿Por qué? Porque muchas
de las legislaciones provinciales hay normas administrativas. Entonces, acá hay un balance entre el piso mínimo o la regulación mínima o estándares mínimos. Bueno, el código hace referencia a eso y deben respetarse los pisos mínimos. Entonces hay una correlación entre el artículo 1, 2 y el 241 sobre el cual vamos a hablar porque es un artículo muy importante. Entonces en el sistema de fuentes pasamos de un sistema cerrado a uno abierto y que da lugar a la búsqueda de coherencia, como dice el artículo 2, y a la necesidad de una decisión judicial razonable, como dice el artículo 3. Son principios muy importantes. El segundo bloque de cuestiones es que este código es el primero, también a nivel de derecho comparado, que introduce la categoría de los derechos de incidencia colectiva en un código. Nosotros tenemos ahora los derechos individuales, que es lo que se reguló tradicionalmente en los códigos civiles, y los derechos de incidencia colectiva, dentro de los cuales está el ambiente. Esto está en el artículo 14. Pero además es muy importante la articulación entre los derechos individuales y los colectivos. En Brasil se utilizó mucho la idea de función ambiental, que es un concepto que trabajó nuestro querido amigo y gran jurista brasileño, que es Antonio Benjamin. Pero acá hemos preferido seguir la idea del abuso del derecho porque tiene una tradición. Todos sabemos lo que es el abuso del derecho porque viene desde los posglosadores, se introdujo en la reforma del año 68 y por eso utilizamos el término abuso del derecho. Y entonces está el abuso del derecho tradicional, cuando hay dos derechos que colisionan entre sí, el acreedor y el deudor, por ejemplo, pero además ahora está el abuso del derecho en relación a los bienes de incidencia colectiva, que es otro concepto. Entonces, en este artículo 14 se establece que los derechos individuales pueden ser ejercidos, pero sin hacerlo de modo abusivo en relación al ambiente y derechos de incidencia colectiva. Este es un concepto muy importante porque va a permitir que los jueces tengan un estándar para medir muchas veces el abuso en el ejercicio de un derecho, que es legítimo, pero que daña al ambiente al hacerlo de modo contrario a las leyes, a las buenas costumbres, a la buena fe, que son los estándares tradicionales del abuso del derecho, pero ahora no en relación a otro derecho individual, sino en relación a los derechos de incidencia colectiva. Esto además pone de acuerdo al derecho privado con la Constitución, que tiene las dos categorías. Nosotros teníamos la Constitución del año 90, con la reforma del año 94, con las dos categorías, y el derecho privado muy levemente regulado solo en la Ley General del Ambiente, pero ahora lo tenemos dentro del Código, en el artículo 14. Entonces tenemos individuales y colectivos y el ejercicio abusivo del derecho individual en relación a los bienes de incidencia colectiva. Esto tiene influencia en materia de derechos reales, en materia de obligaciones, en materia de contratos. Derechos, bienes. El Código también introduce aquí una innovación al incorporar la relación del titular de dominio respecto de los bienes. Los códigos tradicionalmente regulan la relación del titular del dominio respecto de los bienes, pero en el artículo 240 y 241 se incorpora todo un capítulo que tiene mucha relación con la cuestión ambiental. Cuando se trabajó este tema, originariamente se había puesto solo la regulación tradicional de los códigos. Pero en una segunda reflexión, nosotros dijimos, bueno, nosotros lo que queremos es ser coherente con lo que hemos escrito a lo largo de la vida y tenemos que poner estos temas en el código. Entonces se hizo un capítulo especial referido
a la relación del titular de dominio respecto de los derechos de incidencia colectiva. Y por eso es que se habla aquí del dominio y se menciona una cantidad de conceptos que no están en ningún código civil de derecho comparado y que se refieren, yo no me voy a extender mucho porque no quiero sacarle temas a los que vienen, pero se refiere, por ejemplo, a que no se puede afectar la biodiversidad. El término biodiversidad en un código civil es realmente innovador. El agua. Todos estos temas van a abrir un campo muy grande con el artículo 240 y 241 para examinar cómo se utiliza la propiedad individual que está protegida, ¿no?, en el Código Civil, como en todos los códigos civiles, pero además cómo se utiliza esta propiedad individual en relación a los bienes de incidencia colectiva. Y es un estándar que ya está en la jurisprudencia, pero que va a ser muy interesante que se desarrolle en el futuro. ¿Por qué? Porque si no, nosotros le damos prioridad a la propiedad individual, pero agotamos los bienes de incidencia colectiva, como es la biodiversidad, como es el agua. Entonces este artículo 240 es un poco el núcleo central, junto con el artículo 14, que nos va a permitir armonizar lo individual con lo colectivo, lo individual con algunos bienes o microbienes ambientales, como es el agua, la biodiversidad y todos los que así se mencionan. Creo que este artículo 240 es clave para el sistema del Código Civil, el sistema de bienes del Código Civil y comercial, y además para la cuestión de la aplicación de las normas. Fíjense en cómo los temas ambientales hoy están siendo cada vez más judicializados, pero no hay criterios claros para que el juez o los abogados o las abogadas que están en la actividad judicial o la doctrina puedan interpretar cuál es el punto de equilibrio. Estos artículos proveen lo que denominamos conceptos jurídicos indeterminados o cláusulas generales, es decir, son abiertas para que la interpretación judicial, doctrinaria, vaya encontrando el punto de equilibrio en cada caso. Porque no se pueden establecer normas rígidas. ¿Por qué? Porque si establecemos normas rígidas hoy, mañana pueden cambiar. No es la misma el problema de la biodiversidad hoy que ayer o que pasado mañana. Entonces hay que poner normas flexibles, abiertas, que puedan ser aplicadas de aquí a 100 años, con criterios que van cambiando. Por eso el artículo 14 y el 241 establecen cláusulas generales, conceptos jurídicos indeterminados. En los conceptos jurídicos indeterminados es muy importante la labor del intérprete, es decir, la doctrina, la jurisprudencia, que van encontrando para cada caso cuál es el punto de equilibrio. En la doctrina brasileña, esto también lo puede contar Silvia Capelli, que hay mucha jurisprudencia hoy sobre estos temas. En la Argentina también. Pero la relación entre la propiedad y la posesión, por un lado, y los bienes ambientales, por el otro, es un tema que recién se empieza a trabajar jurisprudencialmente. El Código brasileño del 2005 introdujo una norma sobre la posesión, que es interesante, fue una norma innovadora. Piensen ustedes que el Código Civil brasileño, sancionado en el 2005, fue redactado 25 años antes. Tuvo 25 años en el Congreso. O sea, fue realmente innovador para aquellos que lo pensaron en aquel momento. Miguel Reale, que fue un poco el articulador de la comisión redactora del Código Civil brasileño, pensar en que la posesión debe ser ejercitada en relación armónica con algunos bienes ambientales y no abusiva. Bueno, hoy nosotros hemos utilizado esos precedentes, pero ya está mucho más desarrollado en este artículo
240. Otra cuestión interesante que nosotros pensamos que había desaparecido del interés jurídico era el camino de sirga, que está en los códigos civiles, pero ya ni se habla en las facultades de eso. El primer indicio de que esto no era tan intrascendente fue la causa Mendoza, en materia del riachuelo, porque claro, cuando empezaron el proceso de limpieza del riachuelo, empezaron a hablar del camino de sirga. ¿Por qué? Porque en ese espacio que hay entre el agua y la edificación había asentamientos de personas que vivían, había de todo. Lo más difícil fue todos los asentamientos, pero después había también fábricas, había negocios, había obras públicas. La limpieza del camino de sirga fue todo un gran debate dentro de la causa del riachuelo. Por eso nosotros incluimos en la redacción originaria el camino de sirga y una ampliación a 15 metros. Fue uno de los artículos más debatidos en el proceso parlamentario. Nadie pensó que se iba a discutir mucho esto. Sin embargo, es importante por muchas razones que la verdad que hemos escuchado de muchos sectores diferentes y son razones atendibles. Por ejemplo, el río Paraná, cuando uno dice, bueno, si tiene 15 metros o tiene 5 metros, esto afecta muchas edificaciones que hay en la ribera. Yo me acuerdo, vino la intendenta de Paraná y me explicaba, mira, nosotros tenemos en la ciudad de Paraná, hay clubes instalados en lo que serían 10 metros, 11 metros. Si ustedes ponen 15 metros, eso tiene que retroceder. Hay otros lugares, por ejemplo, en la zona cordillerana, donde los problemas son distintos, pero también está el problema de cuántos metros es el camino de sirga. Bueno, esto se discutió mucho, finalmente quedó el sistema de 15 metros y ampliar el camino de sirga para que los cursos de agua corran libremente y no sean obstaculizados. Porque los cursos de agua además crecen, decrecen, entonces tienen que tener este metraje para que sean protegidos. Esto estuvo siempre en el código, estuvo en el derecho romano. Pensábamos que ya no le interesaba a nadie, sin embargo fue una de las normas más discutidas en el proceso parlamentario, por eso lo menciono. Otro aspecto que es interesante también es que se mantiene en este código la tradicional norma del conflicto de vecinos, que era el artículo 26-18 del Código Civil, que regulaba el ruido, por ejemplo, que ocasiona un vecino y molesta al otro. Sobre esta colisión de conflictos individuales, la jurisprudencia norteamericana desarrolló el concepto de inmisiones privadas y las inmisiones públicas, y a través de las inmisiones públicas, los jueces norteamericanos desarrollaron toda una jurisprudencia ambiental. Esto se mantiene, por eso se mantuvo, porque es importante, y se mantuvo el criterio de la normal tolerancia. Entonces, esto que tiene mucha aplicación en los conflictos urbanos, por ejemplo, cuando se construyen edificios, cuando hay fábricas, cuando hay ruidos. Pensemos que el ambiente no es solo el agua, el aire, ¿no? También ahí se menciona en el artículo 240 el paisaje, que es un tema importante que hoy está en el código y que ha sido trabajado en la jurisprudencia y la doctrina argentina, pero que es un tema que en las ciudades se plantea, ¿no? La cuestión visual de los carteles. Bueno, esto también puede tener un andamiaje por el lado del conflicto entre vecinos y la normal tolerancia, que sigue siendo un tema del Código Civil. Entonces, en materia de bienes,
tenemos estas normas que son importantes, el camino de sirga, el conflicto entre vecinos, las tradicionales inmisiones, y la que es más importante es el artículo 240 y el 241, donde se mencionan claramente microbienes ambientales. Entonces tenemos fuentes, derechos, bienes. Luego tenemos normas importantes en materia de contratos y derechos del consumidor, que también tienen relación con lo que se ha hecho en Brasil. Nosotros, al fundar Planeta Verde Argentina y Planeta Verde Brasil, esto no es una cuestión solamente risueña, sino que refleja un trabajo conjunto que hemos iniciado hace muchos años, en la cual participó Silvia Capelli y también Sheila Beth y Antonio Benjamín. Todo este grupo hemos compartido una cantidad de temas, entre ellos la idea de la cláusula abusiva, porque la cláusula abusiva afecta al ambiente. Esto se introdujo en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil, la ley 8078, en cuya redacción participó Antonio Benjamín, Ada Peregrini Grinover, profesores y profesoras que son conocidos aquí también, Kazuo Watanabe. Bueno, en nuestro sistema hoy tenemos en el Código Civil por primera vez la figura del consumidor, que es una innovación también en el derecho comparado. Hay un precedente que es el Código Alemán, cuando hizo la reforma de obligaciones, pero es una reforma muy parcial. En cambio, aquí tenemos la figura del consumidor como sujeto dentro del Código Civil. Y toda una cantidad de normas. Entre esas normas están reguladas las cláusulas abusivas. El estándar para las cláusulas abusivas es muy abierto. Y entonces interpretar las cláusulas abusivas en relación a los otros artículos, el 240, el 14, da la posibilidad de que una cláusula sea declarada abusiva en un contrato porque viola alguno de los bienes ambientales o los afecta. Esto no es menor, no es una cuestión académica, porque hoy uno de los temas que se discute, Sheila ha sido presidenta de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, la UICN, en la Comisión de Derecho Ambiental. La Comisión de Derecho Ambiental, que es la de la UICN, hoy tiene un área especial dedicada a los contratos financieros. No es menor, este es un tema muy importante a nivel internacional y también nacional. Los contratos financieros que contienen cláusulas cuando el financiamiento se refiere a obras que afectan al ambiente. Ahí hay discusiones jurídicas importantes y de gran trascendencia económica. Por eso se creó un área específica para el estudio de este tema. Bueno, ahora tenemos nosotros los instrumentos jurídicos que también son cláusulas generales. No se dice específicamente la abusividad, pero sí es posible aplicarla, como ocurre en el Código de Defensa del Consumidor de Brasil. Y también se introduce, cuando se habla de la relación de consumo, la idea de consumo sustentable, que es un tema que también la doctrina argentina viene trabajando de manera intensa. Hay varios trabajos publicados, que es muy importante. No es solo el desarrollo sustentable, sino el consumo sustentable. La sustentabilidad del consumo hoy es un tema que a nivel internacional preocupa muchísimo, sobre todo en materia de desechos, porque el consumo produce desechos. Hace muy poco se hizo en San Juan un congreso internacional sobre desechos. El problema de los desechos es tan grande a nivel con el derecho público, ¿no? Es uno de los grandes temas. Económicamente es el tema más importante que tienen las ciudades. Fíjense que el presupuesto de las ciudades hoy es básicamente cómo administran los desechos, los residuos. Bueno, en el derecho privado también. Acá tenemos ahora una norma
que pues, es coherente con la normativa que tenemos en algunas áreas del derecho público. Se habla de consumo sustentable, cuando se define la relación de consumo. Entonces tenemos esto que en materia de contratos y de relaciones de consumo también involucra al derecho del, del ambiente. Bueno, no quiero extenderme demasiado, solamente voy a hacer una mención más a otra área que se refiere a la responsabilidad civil, en la que hay una cuestión interesante que es la prevención, sobre la cual también se va a hablar en este congreso y yo no quiero sacarle el tema, pero sí mencionar que cuando se habla de responsabilidad civil, históricamente todos los códigos trataron el tema de la reparación. ¿Por qué? Porque el resarcimiento era la función central de la responsabilidad. En la doctrina argentina hace mucho que venimos diciendo que hay bienes que no son monetizables, es decir, no se pueden traducir en dinero. Uno de esos bienes que no son monetizables es el ambiente, porque de nada sirve que uno destruya el ambiente y luego haya una indemnización. Esto luego se incorporó en la norma constitucional, porque el artículo 43 ya nos permite hacer ese razonamiento, pero no teníamos una norma específica en el derecho privado. Hoy, al hablarse de funciones de la responsabilidad civil, se establece que una función central es la prevención. Y al hablarse de la prevención en materia de responsabilidad, es una innovación. No para la doctrina argentina, que ya hace muchos años que viene trabajando, pero en el derecho comparado, la mayoría de los códigos occidentales hablan de la reparación. Entonces, es una innovación que produjo la doctrina argentina y que hoy está incorporada al código y que es coherente con la tutela de los bienes ambientales. La responsabilidad civil tiene por función la prevención y la reparación. Nosotros habíamos agregado también la función disuasiva, y esa función disuasiva, que es lo que se denomina en el derecho anglosajón daño punitivo, también era muy importante porque había una norma específica para el daño punitivo en materia ambiental, es decir, en los bienes colectivos, que fue suprimida y no está hoy en el código sancionado. Fue suprimida en el trámite parlamentario, sobre todo en las objeciones que hizo el Poder Ejecutivo. Pero el tema todavía tiene algunas discusiones, sobre eso supongo que puede hablar Jorge Galdós, que lo tiene estudiado. Pero lo que sí es importante señalar es que la prevención es central en el sistema de responsabilidad civil. Y este es un cambio muy grande, no solo en la norma, sino en la mentalidad, en los efectos que va a producir en nuestra materia, porque al leer que una de las funciones es la prevención, y esto en los bienes que no se traducen en dinero, cuya afectación es irreversible, es muy coherente con el principio de prevención y el de precaución, que están ya en la Ley General del Ambiente, nos da una idea mucho más clara de hacia dónde debemos apuntar en materia de responsabilidad civil ambiental. Es mucho más coherente que el sistema que teníamos hasta ahora. Bueno, creo que esta codificación nueva va a aportar muchísimo a la materia ambiental porque ha dejado de ser un sector marginal para pasar a ser un sector central dentro del ordenamiento jurídico argentino. Y en esto tiene que ver la denominada constitucionalización del derecho privado. La protección del ambiente era un tema central en la Constitución, era un tema central en la Ley General del Ambiente, pero no existía en el Código, que tenía una concepción totalmente contraria a la de la Constitución y la Ley General del Ambiente. Hoy tenemos ya una coherencia mucho más clara, mucho más precisa y sobre todo mucho más útil para los ciudadanos y para la protección de estos bienes. Nosotros creemos que esto va a producir un cambio muy grande
a lo largo del tiempo, cuando empiece a ser aplicado, cuando la doctrina lo desarrolle, cuando todos opinen, cuando haya jurisprudencia. Mucha de esa jurisprudencia ya fue adelantando algunos de estos principios, pero una vez que esté incorporado en el código y la gente empiece a aplicarlos, esto va a producir un cambio muy importante y ese cambio va a ser muy beneficioso para resolver los litigios ambientales. Pensemos que la Argentina hoy tiene un altísimo nivel de litigiosidad en materia ambiental. Tenemos en todas las provincias, en todas las jurisdicciones y en todos los estamentos, tanto la justicia provincial como federal y nacional. Es decir, que la litigiosidad ambiental es un tema muy grande en el país y tenemos que resolverlo. Ahora vamos a tener muchísima más coherencia en el sistema, muchísima más conciencia en la población y los instrumentos adecuados para avanzar. Y quiero concluir con esto. Muchas veces cuando se sanciona un nuevo código, hay posiciones temerosas, es decir, bueno, tengo que ponerme a estudiar de nuevo. Lo que sí es bueno decir es que la mayoría de los temas que están en este código son temas que han sido trabajados en la doctrina y que están en la jurisprudencia. Es decir, lo que es novedoso es que estén en el código. Antes estaban en la doctrina, estaban en la jurisprudencia y lo que yo digo siempre, este es un producto académico, nosotros no hemos traído desde el cielo cosas inexistentes en la tierra, sino que al contrario, hemos tomado de la tierra, de la doctrina, de los precedentes, de la jurisprudencia, muchas de estas cuestiones que ahora están en la codificación. Por lo tanto, no se van a encontrar con cosas que los sorprendan, que no se conozcan. Sí van a encontrar con instrumentos novedosos. Y para aquellos abogados y abogadas, jueces y juezas que ya llevan unos años, que son generalmente los que más se preocupan, la verdad es que es bueno ponerse a estudiar de nuevo. Yo siempre cuento la historia del doctor Fay, que todos queremos, le decimos, ¿cuál es el secreto para estar con 96 años trabajando todavía? Y él siempre me dice, los proyectos alargan la vida. Cuando uno tiene proyectos, tiene esperanzas, tiene ganas de hacer cosas, eso alarga la vida. Y yo creo que esta es una manera de tener nuevas ideas, de trabajar nuevamente, de abrir un enorme debate en la doctrina jurídica argentina, que ese debate llegue a la gente, que todos participen. Yo creo que el año que viene va a ser un año de extraordinario debate intelectual, de producción jurídica, de entusiasmo, lo que nosotros vivimos como consecuencia de la reforma del 68, que produjo congresos, había congresos en todos los pueblos más chicos del país, donde iba Morelo, Alterini, Roberto López Cabana, Jorge Mosset, Luis Mosset Espanés, los que nos precedieron a nosotros, iban pueblo por pueblo. Yo decía esto, nosotros formamos una troupe de circo, porque íbamos pueblo por pueblo haciendo congresos y se discutía qué es el abuso del derecho, la imprevisión, todo lo que había incorporado la reforma del 68. Imagínense, y luego eso se fue aplacando, porque en los últimos años los congresos fueron aplacándose bastante. Creo que ahora va a haber una renovación, va a haber un reverdecimiento y el año que viene va a ser un año de enorme entusiasmo, de debate, de trabajo, y creo que eso es la razón por la cual nosotros estamos, como decía la decana, en diciembre, cerrando un congreso, pero que abre una gran esperanza de nuevos trabajos, de producción, y yo quisiera que todos ustedes se entusiasmen y participen de esto. Nada más y muchas gracias.